¿Qué tal, amigos? Nuevamente les saluda a su amigo Antonio García en este su canal Estudiando el Verbo. El día de hoy vamos a repasar la lección número 10 que lleva por título La educación artística y científica. Pero antes de hacerlo quiero invitarles para que podamos alabar y adorar a Dios con un canto. ¿Les parece? ¿Me acompañan? Cantemos pues entonces. Vamos a orar, hermanos y amigos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Padre eterno, en esta hora suplicamos que tu Espíritu Santo se mueva y que pueda ayudarnos a discernir y a entender esta lección, Señor. Que podamos, Padre eterno, si es tu propósito, Señor, esclarecer esta lección de manera que se pueda entender que tú eres Padre eterno, el único Dios verdadero, y que por ti, Padre eterno, todas las cosas que vemos fueron creadas. Gracias, Padre eterno, porque eres grande de misericordia y tardo para la ira. Porque en Cristo Jesús te rogamos, te suplicamos todo. Amén, amén. Bien, vamos a iniciar esta lección tratando de ser lo más objetivos, ¿sí? En esta lección. Estamos ya en la lección número 10 para el 5 de diciembre del año 2020. Como siempre vamos a definir, ¿verdad?, lo que es el título, ¿verdad? Quiero decirles que cuando vi el título de esta lección me quedé un poco preocupado, porque si bien la ciencia y el arte son dos formas de conocimiento, ¿verdad? Comparar la una con la otra tiene interés tanto por aquello en lo que coinciden como por aquello en lo que difieren, ¿verdad? Entonces, muchos tenemos la certeza que la ciencia niega totalmente la existencia de Dios, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 1 que el hombre se envanece en vanos razonamientos, ¿verdad?, para poder describir la obra que Dios hizo, ¿verdad? Así que me quedé preocupado con este título. Sin embargo, vamos a seguir adelante, ¿verdad? Porque lo principal en esta hora es que usted y yo tomemos la Biblia, el libro de libros, la palabra de Dios, y podamos nosotros esclarecer cualquier duda que haya, ¿sí?, en esta lección, ¿verdad? Aunque surgen algunas preguntas, como por ejemplo, en primer lugar, ¿sí?, ¿qué principios deben de guiarnos, ¿sí?, en el arte y la ciencia para no perdernos, ¿verdad? Aunque pues Pablo nos da un consejo muy atinado, ¿verdad?, muy solemne, ¿sí?, en el que podamos nosotros quizás ayudarnos, ¿verdad? Filipenses 4:8. Quiero invitarlos para que vayamos a la palabra de Dios, a Filipenses 4:8. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Miren lo que dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo justo, en todo lo puro,
en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, si hay alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello, ¿verdad? Esto es lo que dice la versión contemporánea de la Reina Valera. Vamos a ver qué dice la versión Reina Valera 1960 o la 90, ¿verdad? Para poder nosotros establecer bien las cosas, ¿verdad? Filipenses 4:8, ¿verdad? 4:8, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad, ¿verdad? Sí, entonces podemos pensar en la ciencia y en el arte, ¿verdad?, como algo que nos va a ayudar a nuestro crecimiento espiritual, a nuestra fe en Cristo. Esa es una de las interrogantes que nosotros tenemos que responder en esta lección. Tenemos que buscar la verdad, ¿verdad? Pero lo cierto es que en el versículo de memoria, que sin duda cada uno de ustedes se aprendió porque es muy corto, hay una verdad muy clara, una verdad bíblica, una verdad que nos ayuda a entender todas y cada una de las cosas y su existencia, ¿sí? ¿Verdad? Miren lo que dice el versículo de memoria en Salmos 19:1. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente a la palabra de Dios. Salmos 19:1. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo lees? Salmos 19:1 es un capítulo que la mayoría de nosotros lo ha leído. La versión Reina Valera dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sí? Por lo menos aquí podemos ver la existencia de un Dios, ¿verdad? Podemos establecer que la palabra de Dios nos dice que la existencia de Dios, ¿sí? Y el resto del texto: y el firmamento anuncia la obra de sus manos, nos revela cuál es el poder y el amor de Dios y cuál es su justicia, ¿verdad? Hay una verdad muy clara aquí. En primer lugar, repito, la existencia de Dios. La palabra de Dios nos revela que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios justo, ¿verdad? Y esto lo podemos comprobar no solamente en esa cita, sino hay otras citas en las que usted y yo podemos comprobar esto que dice Salmos 19:1. Por ejemplo, en el libro de Nehemías, capítulo 9. Libro de Nehemías, capítulo 9. Vamos rápidamente. ¿Qué dice la palabra de Dios? En el versículo 6 dice: tú, Señor, eres el único Señor. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todas sus huestes. Tú creaste la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú diste vida a todo lo que existe. Por eso las huestes celestiales te adoran, ¿verdad? Las huestes celestiales te adoran. No solamente la cita de Salmos capítulo 19, versículo 1, nos revela que hay un Dios que creó, ¿verdad?, con sus manos, ¿verdad?,
y con su palabra todas las cosas que podemos ver y entender, ¿verdad? Sino también ya Nehemías, quien era parte del pueblo de Israel, de Dios, también nos revela, ¿sí?, lo que él había aprendido sin duda de sus padres, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y hermanos y amigos, una de las doctrinas más características de la religión cristiana es la creación, porque esta doctrina pone en relieve la grandeza y el poder de Dios, la pequeñez y la situación del hombre, y establece los fundamentos de la doctrina de la redención, ¿verdad? Así que no solamente en esas citas, sino también, por ejemplo, en Salmos 96:9 podemos encontrar más citas que nos ayuden a entender mejor la existencia de Dios. Salmos 96:9, ¿qué dice? Adoren al Señor en la hermosura de la santidad, tiemblen ante Él todos en la tierra. Enorme, ¿no? Y maravilloso, ¿verdad? Es nuestro Dios. Ahora, yo quiero establecer en esta hora el propósito y el objetivo de esta lección. Número 1, reconocer que aunque pudieran utilizarse como herramientas o medios la educación en el arte y la ciencia, no siempre estas tienen como fin mostrar la belleza, el amor, la justicia y el poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo afirma en su epístola a los Romanos, ahí en el capítulo 1, lo siguiente, dice: de ninguna manera el hombre podrá sustituir los atributos invisibles de Dios por imágenes visibles. Estos dos propósitos y objetivos nos ayudan a entender, ¿sí?, la existencia de Dios y la obra de sus manos y también por su palabra, ¿verdad? Así que ahora, la educación actual en general se basa en la presuposición de que Dios no existe o no interviene en las leyes naturales, ¿verdad? La educación actual en general, en la presuposición de que Dios no existe o no interviene en las leyes naturales, ¿verdad? Esta base excluye cualquier cambio sobrenatural grande o pequeño, ¿verdad? Se rechaza de plano que existió un tiempo en el que no había muerte, o que el universo llegó a existir repentinamente de la mano de un Dios poderoso. Es decir, la ciencia, ¿sí?, y el arte rechazan la existencia de Dios, ¿verdad?, de un Dios todopoderoso, ¿verdad? Sin embargo, como cristianos, nuestra educación debe incluir estos conceptos que rechaza el arte y la ciencia, ¿verdad? De esta forma, estaremos capacitados para sacar el mejor provecho de la educación artística y científica. Si hay algo bueno, algo honorable, dice el apóstol Pablo, en eso pensad, ¿verdad? Vamos a ver 3 aspectos en esta lección, ¿sí?, en la que podamos nosotros confrontar, ¿sí?, de una manera comprensible
a Dios y la educación científica, a Dios y la educación artística. Y número 2, la educación artística y científica, evitar los errores, buscar la excelencia. Y por último, el punto número 3, conflictos entre la fe y la ciencia, ¿verdad? Así que, pero antes quisiera compartir con ustedes algo que me llamó la atención, ¿sí? Acerca de una entrevista que el Papa, líder político y religioso, ¿sí? De la Iglesia Católica, ¿sí? Pronunció, ¿sí? Cuando lo entrevistaron y le preguntaron qué opinaba acerca de la educación. Miren lo que él contestó a los medios de comunicación. Dice: hoy se necesita una educación de emergencia, ¿verdad? Hoy se necesita una educación de emergencia. ¿Qué quiere decir con esto el Papa Francisco, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado acerca de este concepto de emergencia, ¿verdad? Por ejemplo, existe entre el movimiento de la nueva era, ¿sí? Una iglesia emergente, ¿verdad? De la misma manera, el Papa dice que se necesita una educación de emergencia, ¿verdad? Se necesita arriesgar en educación informal, él dice, ¿sí? Porque la educación formal se ha empobrecido porque es la herencia del positivismo. ¿Qué es el positivismo? Es una teoría filosófica que considera que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada o verificada a través de los sentidos. Esto es formulado por Augusto Comte en el siglo XIX, ¿verdad? Y solamente concibe, sigue diciendo el Papa Francisco, dice, solamente concibe un tecnicismo intelectualista. Dice, el lenguaje de la cabeza hay que romper este esquema, dice. Así, una educación se vuelve inclusiva, dice. Noten cómo utiliza estos términos de inclusiva, ¿sí? Porque todos tienen un lugar, porque también inclusiva humanamente, dice. Entonces, él está promoviendo, ¿sí? Está promoviendo una educación universal, ¿sí? Con esta respuesta que ha dado a los medios de comunicación. Sigue diciendo él, el pacto educativo se ha roto por el fenómeno de la exclusión, ¿verdad? Nosotros encontramos los mejores, los más selectos, sea porque son los más inteligentes, sea porque son los que más dinero tienen para pagar la escuela y la universidad mejor, y dejamos de lado a otros. El mundo no puede seguir adelante con una educación selectiva porque no hay un pacto social que aúne a todos, ¿sí? El Papa Francisco quiere que haya en el mundo una educación universal, ¿verdad? Una educación en la que, dice él, todos sean incluidos, sea inclusiva, ¿verdad? Sea inclusiva. A nadie debe y esto tiene que ver con el pacto 2030 que estableció el Papa Francisco allá en la reunión que tuvo en las Naciones Unidas con todos los mandatarios de todas las naciones, ¿verdad? En la que él establece que no debe haber ninguna persona sin educación. Pero lo que él establece, lo que está estableciendo él, es que haya una educación no laica, sino una educación universal, ¿verdad? Donde ellos pongan los principios, las fórmulas, los planes, ¿verdad? Entonces, bajo el lema educar hoy y mañana, una pasión que se renueva, ¿verdad? Cierro el paréntesis, ¿verdad? Y vamos con el primer punto.
Dios y la educación científica. Quiero invitarles para que vayamos al Salmo 139, versículos 13 al 14. Salmos 139, versículos 13 al 14. Miren lo que dice la palabra: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque me formaste. Maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Podemos nosotros ver que cuando estudiamos la forma en la que Dios ha dispuesto el desarrollo de la vida, en este caso la genética, quedamos maravillados ante el bondadoso amor de Dios. Por ejemplo, Él dispuso que el feto se desarrollase cerca del corazón materno y que la madre pudiese constatar visiblemente cómo el bebé crece en su interior. Realmente es imposible para ella no verlo, ¿verdad? Pero la relación que hay entre la educación científica y Dios se puede ver, ¿sí?, en el estudio, en los descubrimientos que hacen los científicos acerca de cómo se concibe la vida, ¿verdad? Sí, así que esa es la relación que existe entre Dios y la educación científica. Conforme se descubren las leyes que Dios dispuso en la naturaleza, encontramos más motivos para alabar a Dios por sabiduría. Pero esto desde la perspectiva cristiana, no de la perspectiva científica, porque como ya dije, ¿sí?, la ciencia rechaza, ¿sí?, la existencia de Dios, ¿verdad? Todo lo que es comprobable, todo lo que se puede observar y se puede comprobar es una ley para los científicos, ¿verdad? Pero nuevamente voy a ir a Romanos 1:20 para que podamos ver cómo el apóstol Pablo, al estudiar la naturaleza, los hombres no tienen excusa para que negar la existencia de Dios. Acompáñenme por favor a Romanos 1:20, ¿verdad? Romanos 1:20. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Verdad? ¿Cómo lees? ¿Verdad? ¿Cómo lees la palabra de Dios? Romanos 1:20. Dice: porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, ¿verdad?, y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿verdad? Aquí. Entonces vemos que el apóstol Pablo, ¿sí?, nos revela por medio del Espíritu la existencia de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina. Y dice que cuando nosotros contemplamos la creación, no tenemos excusa para negar la existencia de Dios, ¿verdad? Todos sus atributos, ¿verdad? Todos sus atributos, ¿verdad? Vamos a ver cómo es eso, ¿verdad? Vamos a ver cómo es eso, ¿verdad? Todos sus atributos, ¿verdad? El apóstol Pablo es claro en ese sentido, ¿verdad? No podemos
nosotros negar la existencia de Dios cuando nosotros miramos sus obras, ¿verdad? En este caso, pues las cosas visibles, ¿verdad? La naturaleza, ¿verdad? Pero esta es una cosa, ¿sí? No nos confundamos, ¿verdad? No nos confundamos, ¿verdad? Todo lo que la ciencia, sin duda, le es revelada, es todo lo que la ciencia descubre, ¿sí? Es porque Dios, por su misericordia y por su gracia, le revela, ¿verdad? Le revela, ¿sí? Así que, ¿qué dice entonces el apóstol Pablo ahí en Romanos 1:20? Vamos a ver, ya dijimos, ¿ah? Y termina el apóstol Pablo, dice, porque las cosas invisibles, dice la Reina Valera 60, de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre no tiene excusa, ¿sí? De decir, no conozco a Dios, porque la misma naturaleza, ¿sí? Revela el amor, el poder, la justicia de Dios, ¿verdad? Pero sobre todo su existencia, Y dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, ¿verdad? Y eso es lo que tiene hoy, ¿sí? A los hombres de ciencia, tienen el corazón entenebrecido, ¿verdad? Se han vuelto muy necios, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice el comentario adventista acerca del versículo 20 de Romanos 1? Veamos qué dice. Cuando se refiere a las cosas invisibles, se refiere a su eterno poder y piedad, y nos habla de que los hombres, inducidos por su ceguera, habían sustituido esos invisibles atributos de Dios por imágenes visibles, ¿verdad? Por imágenes visibles, ¿verdad? Por ejemplo, los pintores revelan a través de su arte, a través de su pintura, ¿sí?, cómo es Dios, ¿verdad? Revelan de una manera pequeña cómo es Dios, ¿verdad? Porque yo creo que nadie podrá, ¿sí?, revelar de una manera auténtica, ¿sí?, la santidad, la hermosura de Dios, ¿verdad? Así que ese es el problema en la que nos enfrentamos. Ahora, la lección puede quizás no gustarnos, ¿verdad? Porque nos preguntamos nuevamente que esas expresiones, ¿sí?, por medio de la educación artística científica, puede ser medios o instrumentos para que podamos conocer más la hermosura y la santidad de Dios, su poder infinito, su justicia salvadora. ¿Qué dice Eclesiastés 3:11? Vamos allá, Eclesiastés 3:11.
Vamos a la palabra de Dios, Eclesiastés 3:11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Ah? Entonces, en un principio, Dios hizo todo bueno en gran manera. Salomón, quien es el autor de Eclesiastés, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Sí? Quiere decir que hoy en día, por la cuestión, por el problema del pecado, ¿sí? Por la degradación de la imagen de Dios en el hombre, por el mismo abuso del hombre hacia lo que Dios ha creado, ¿sí? Hoy no existe plenamente esa hermosura en la obra de Dios, ¿verdad? Inclusive la podemos ver en el hombre mismo, ¿verdad? Todo se ha deformado por el pecado, ¿verdad? Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nunca alcanzará el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nunca. ¿Verdad? Dios solamente por medio de su Espíritu revela al hombre lo necesario para no autodestruirse, para que la vida, ¿verdad?, permanezca hasta que se cumplan los tiempos, ¿verdad? Ahora, aún después, como ya dijimos, de miles de años de pecado, podemos seguir viendo la belleza en la naturaleza que nos rodea, ¿verdad? Y sin duda, muchos artistas de ahí copian, ¿sí?, para hacer sus obras, ¿verdad? Para manifestar su intelecto, ¿verdad? Para manifestar su técnica, ¿verdad? Pero yo creo que nunca podrá equipararse, ¿sí?, a lo que la belleza y a la simetría, ¿sí?, con la que Dios hizo toda su obra, ¿verdad? Solamente es una copia, ¿sí?, y como tal, sin duda, no es perfecta. Ahora, el concepto de lo hermoso, sin duda, parte de Dios. Y no queremos caer aquí en la posibilidad de emplear una doctrina que en su tiempo fue rechazada, ¿sí?, por la iglesia, ¿sí?, la doctrina del panteísmo, ¿verdad? La doctrina del panteísmo, ¿verdad?, donde dice que en todo, hasta en el hombre mismo, se puede encontrar a Dios, ¿verdad? Bajo el principio que Dios es el origen o principio de todo y en todo, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿verdad? Porque de otra manera podríamos
caer en esa doctrina que no es bíblica, ¿verdad? Y aunque el concepto de lo hermoso parte de Dios, ¿verdad?, no, dice el apóstol Pablo, no todo es saludable, no todo es bueno, ¿verdad? Dios ama la hermosura tanto física como espiritual, aprecia la belleza de un carácter convertido y desea ser adorado en la hermosura de su santidad, como ya dijimos, como ya leímos en Salmo 96, 9, ¿verdad? No obstante, no todo lo hermoso es bueno, y Salomón nos advierte, ilustrándonos respecto de la mujer o hombre pecador, donde dice: no codicies su hermosura, ya que él o ella te arrastrarán al pecado. Ahí en Proverbios 6:25. Vamos allá a la palabra de Dios, Proverbios 6:25, para que podamos meditar en cada cita que estamos viendo. Proverbios 6:25. Dice: no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, ¿verdad? Ni ella te prenda con sus ojos. Y es lo que los artistas, ¿sí?, sin duda plasman en sus obras, lo que pintan en sus obras, ¿verdad? Reflejan la hermosura tanto de la mujer o del hombre o de la propia naturaleza, ¿sí? Pero no siempre la obra lleva un buen propósito, ¿verdad? Un buen propósito. Porque una vez que ellos terminan su obra, no glorifican a Dios, como dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 1, sino ellos mismos se envanecen, ¿sí?, al recibir la gloria, en vez de que Dios sea el que reciba la honra y gloria, porque sin duda Dios es el que da a cada uno talentos según su propósito, aunque muchas veces, sí, esos talentos, sí, no sean orientados hacia un propósito para glorificar a Dios, ¿verdad? Así que, por ejemplo, Eva aprendió tarde que no todo lo que es agradable a los ojos y codiciable es bueno, ¿verdad? De acuerdo a Génesis 3:6, aprendió tarde, ¿verdad? Eso nos ayuda a entender, ¿sí?, que no todo el arte o toda la ciencia es buena. Sin duda podemos rescatar muchas cosas, tanto del arte como de la ciencia, pero nuestros ojos siempre deben estar puestos en el autor y creador de todo lo bello, no en las obras de los hombres, porque sin duda no son perfectas, o su creación no sabemos por qué o cuál fue su motivación para hacer dicha obra, ¿verdad?, tanto escrita como en pintura, ¿sí? Elena G. de White, en su libro,
un escrito titulado My Life Today, en la página 175, dice: el que puso las perlas en el océano y la amatista y el crisólito entre las rocas es un amante de la belleza. La pregunta sería aquí, ¿eso nos ayudaría a entender, ¿sí?, la razón por la cual existe una relación entre Dios y el arte y la ciencia? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ah? El que puso las perlas en el océano y la amatista en el crisólito entre las rocas es un amante de la belleza. Sin duda, Dios es amante de la belleza, pues creó todas las cosas en gran manera, es decir, perfectas, perfectas. El sol naciente, dice ella, sigue diciendo, es el representante de aquel que es la luz y la vida y todo lo que él creó. Sin embargo, hoy en día, muchos, en vez de poner sus ojos en el que creó todas las cosas, ¿sí?, ponen sus ojos y adoran a los que son representantes de aquel que es la luz y la vida, ¿verdad? Sigue diciendo ella, todo el brillo y la belleza que adornan la tierra e ilumina los cielos hablan de Dios. Nuevamente aquí la profeta dice, todo el brillo y la belleza que adornan la tierra e iluminan los cielos hablan de Dios, ¿sí? Este es el punto de esta lección, ¿verdad? Nuestra mira, nuestros ojos deben de estar en aquel que creó el brillo y la belleza que adornan la tierra e iluminan los cielos, no en aquellos que hacen copias de la magnificencia, de la bondad y la justicia salvadora de Dios, ¿verdad? En esta lección se nos invita a evitar los errores, ¿verdad? Se nos invita a evitar los errores, y para ello quiero que vayamos a Primera de Timoteo 6:20. Primera de Timoteo 6:20. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera de Timoteo 6:20. El apóstol Pablo hace un encargo final a Timoteo y le dice: Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evita las pláticas profanas de cosas vanas. Muchas de las cosas o de las obras artísticas y científicas a veces resultan vanas o falsas, ¿verdad? Aunque parece, ya dijimos que no todo lo bueno o no todo lo bello es bueno, ¿verdad? Dice, guarda lo que se te ha encomendado, evita la pláticas profanas acerca de las cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia. Pablo es claro aquí. Dice o menciona
que hay una falsa llamada ciencia. ¿Verdad? Sin duda, él no creía en la ciencia como buen cristiano. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene como principal fin negar a Dios, porque no puede explicarlo, ¿verdad? Aunque no tiene excusa, prefiere emplear vanos razonamientos y a causa de la maldad innata del ser humano, la ciencia y el arte se han empleado demasiado a menudo para fines malvados, ¿verdad? En el versículo 21 de 1 Timoteo 6 dice: la cual algunos tropezaron y se desviaron de la fe. ¿Qué quiere decir se desviaron de la fe? Pues dejaron de creer en Dios. La ciencia nos lleva a desviarnos de la fe, dice el apóstol Pablo. Pero hoy algunos, sin duda, dentro de la iglesia, quieren abrir las puertas, o ya se las abrieron, ¿sí?, al arte y a la ciencia. ¿Con qué propósitos? Esa sería nuestra pregunta. ¿Por qué decimos que tenemos que evitar los errores? ¿Sí? Por ejemplo, los avances científicos que facilitan nuestra vida se usan también para fines bélicos. De igual modo, la avaricia, el amor al dinero o la satisfacción de placeres egoístas pervierten el uso de los dones artísticos como la pintura, la fotografía o el cine. Por otra parte, la ciencia ha demostrado que no siempre ha tenido la razón. Hace años, por ejemplo, los expertos estaban convencidos de que la Tierra era el centro del universo, ¿verdad? Inclusive la propia iglesia, ¿sí?, la iglesia universal, ¿sí?, tenía esa afirmación, y todos los científicos que decían lo contrario, ¿verdad?, eran llevados a juicio hasta que se retrataban de lo que decían, ¿verdad? Por ello, Pablo aconseja que no pongamos nuestra confianza en el conocimiento, sino que sigamos la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Vamos a 1 Timoteo 6:11. 1 Timoteo 6:11. Ahí donde estábamos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Debemos educarnos en el arte y la ciencia. Quizás sí, pero debemos estar seguros que los propósitos que tengamos estén en armonía con Dios, ¿verdad? Estén en armonía con Dios, ¿verdad? De otra manera, yo creo que no debemos evitar caer en ese error, ¿verdad? Buscar la excelencia. Dice el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 12:31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, ¿verdad? Los estudiantes de artes y ciencias utilizan sus talentos para adquirir conocimiento y lograr la excelencia de sus estudios. Eso es innegable, ¿verdad? Somos capaces de alcanzar el esplendor artístico y de realizar avances científicos gracias al conocimiento y la capacidad.
Pero la auténtica excelencia se consigue cuando podamos emplear todo este conocimiento de forma sabia, ¿verdad? Y el principio de sabiduría se define, como ya hemos estudiado, como ya se ha visto, como ya hemos leído en la palabra de Dios, ahí en Proverbios 1:7, ¿sí? Que el principio de sabiduría se define como el temor de Jehová, ¿verdad? Dios, sin duda, nos confiere la capacidad para alcanzar la sabiduría, y aquí es donde tenemos que tener cuidado en no abrirle las puertas, como quiera que sea, no importando el motivo o el propósito, a la educación artística y a la ciencia, ¿verdad? Sino a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Debemos nosotros permitir que el Espíritu Santo se manifieste y sea Él quien nos indique, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los médicos, que son utilizados como instrumentos, ¿verdad? de Dios para salvar o ayudar a que mucha gente sane, ¿verdad? Pero recuerden que es el Espíritu quien tiene el poder y no el hombre. El hombre solamente es un simple instrumento de parte de Dios cuando se pone en sus manos, ¿verdad? Cuando se pone en sus manos, pero cuando no lo hace, pues solamente se está sirviendo a sí mismo. Entonces, Dios nos confiere la capacidad de alcanzar la sabiduría, eso es cierto, ¿verdad? El conocimiento también, y la expresión artística a través del Espíritu Santo. Sin embargo, aquí es donde nosotros no debemos abrir la puerta a una educación artística o científica cuando nada tenga que ver, ¿sí?, con los propósitos, ¿sí?, o la voluntad de Dios, ¿verdad? De esta forma podemos discernir entre lo bueno y lo malo y aplicar correctamente nuestro conocimiento científico y artístico. Ahora, pasemos al último punto. Conflictos entre fe y ciencia. Y quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Job. Job, capítulo 38, el versículo 4. Job 38, 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo lees? Dice: ¿dónde estabas tú cuando yo afirmé la tierra? Si en verdad sabes mucho, dímelo. Dímelo. ¿No? Es un desafío que hace Dios al hombre, ¿verdad? ¿De verdad sabes cómo yo formé o fundé la tierra? Porque la ciencia se jacta de saber hasta con exactitud cuántos años o millones de años tiene la tierra, ¿verdad? Se jacta de inteligencia. Los descubrimientos científicos actuales nos permiten ver en el mundo que nos rodea un diseño inteligente. Para el que no lo quiera ver, esta es una muestra inequívoca de la mano creadora de Dios. No obstante, la filosofía actual impuesta por los propios científicos
descarta completamente la existencia de Dios, ¿verdad? Como hemos venido diciendo a lo largo de esta lección, ¿verdad? De que la ciencia niega, ¿verdad? Y aunque la palabra de Dios nos aclara, ¿sí?, a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad?, ahí en el versículo 1, 20 y 21, ¿verdad?, que no hay excusa para negar a Dios, pues las obras de sus manos se pueden ver en todo lo que existe, ¿verdad? Y prefieren establecer razones o prefieren creer en un azar caprichoso que ejecuta obras maestras. Es increíble esto, ¿verdad? Esta filosofía levanta una inexistente muro y separación entre la fe y la ciencia. Para los creyentes todo lo ha sido creado por Dios y es sustentado por Él. Este pensamiento es compatible con cualquier descubrimiento cuando es correctamente interpretado, ¿sí? La lección sin duda podemos concluir que la lección pretende utilizar como medio de revelación divina a la expresión artística y científica. Y yo podría decir sí y solo sí. Solo sí. Los propósitos vayan o estén en armonía con la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque Dios quiere que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Dios quiere que nos gocemos de su obra, ¿sí?, de todo lo que Él hizo, la naturaleza, ¿sí?, todo lo que Él creó, sin duda, aún todavía conserva la belleza y la perfección de su amor, ¿sí? Ellen G. de White, en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 269, miren lo que dice. En la ciencia verdadera, ¿qué? En la ciencia verdadera no puede haber nada que sea contrario a la palabra de Dios, porque ambas tienen el mismo autor. Si está diciendo ella que hay una ciencia verdadera, entonces quiere decir que hay una ciencia falsa y que va contraria a la palabra de Dios y no reconoce al autor de todo, ¿verdad? Sigue diciendo, un entendimiento correcto de ambas siempre confirmará que están en armonía la una con la otra. La verdad, bien sea en la naturaleza o en la revelación, está en armonía consigo misma en todas sus manifestaciones. Pero la mente, que no está iluminada por el Espíritu de Dios, siempre estará en tinieblas con respecto a su poder. ¿No es eso lo que la ciencia nos demuestra muchas veces? Hoy en día la ciencia se utiliza para aumentar el poder de muchos hombres y mujeres. Por ejemplo, si hablamos de la época actual en la que vivimos, ¿sí?, si hablamos de las vacunas que están por ser autorizadas para terminar con la pandemia, sin duda también van a ser utilizadas
para que muchos hombres y mujeres se hagan más ricos. ¿Verdad? Eso no está en armonía con el autor de la sabiduría, ¿sí? Con el Dios que tiene todo el conocimiento, ¿verdad? Pero la mente que no está iluminada por el Espíritu de Dios siempre estará en tinieblas con respecto a su poder. Esta es la razón por la cual las ideas humanas acerca de la ciencia muy a menudo contradicen las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Sí? La ciencia, estimados hermanos, ¿sí?, niega. La ciencia y el arte, sobre todo la ciencia, niegan la existencia de Dios. Sin embargo, el arte plasma algunas semejanzas, ¿sí? Algunas semejanzas, ¿sí?, de quién es Dios. Terminamos con esto. La ciencia está sujeta al error, no es infalible. Además, hoy en día la ciencia se ha politizado, ¿verdad? Y debemos tener mucho cuidado, ¿verdad?, de no abrirle las puertas a la falsa ciencia, al falso, a la educación artística, a la falsa educación artística, ¿verdad?, a la falsa ciencia. No debemos abrir las puertas. Ojalá esta lección nos haya ayudado para ver la relación que tiene, o la armonía que tiene la educación artística y la ciencia con Dios, ¿verdad? De otra manera, si dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses 4:8, vamos allá y con esto terminamos. Efesios 4:8, Filipenses 4:8, dice: por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable y en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Y si no, hermanos, hagamos oración para que Dios, para que el Espíritu Santo nos conduzca, ¿sí?, hacia el camino de la verdad, ¿verdad? Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Así que, ¿cuál es el medio por el cual nosotros podemos conocer más acerca de Dios y de toda su obra, de todo su amor y su justicia? A través de Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga y Dios mediante, nos estamos viendo en la siguiente lección. Hasta pronto.